En este video vamos a hablar acerca de la distribución normal. Vamos a hacer una introducción a la distribución normal. Esta es una distribución muy importante porque es una distribución que, si tú miras esta gráfica, tú quisieras una distribución, un diagrama de frecuencias en que los valores que están en el centro, vamos a poner el 0 acá, en que los valores que están en el centro tienen más frecuencia que los valores que están en las colas de la distribución. Entonces, algo que tú podrías pensar es una curva de esa naturaleza, que tiene mucha frecuencia en el centro y poca frecuencia en la cola, y de manera simétrica hacia el otro lado, de tal manera que es una curva simétrica en torno a 0, que cumple con ese principio. Cuando tú mides la altura de una persona, la altura de una persona es de esta forma, el diagrama de frecuencias. Muy poquitas personas son muy altas, muy poquitas personas son muy bajas, y la mayoría está en el centro. Por eso los médicos construyen estas tablas de las tallas de los bebés usando este patrón. Este es un patrón que está en la naturaleza, es inherente a la naturaleza. Nosotros nunca vamos a saber si la persona que trajo estas curvas al conocimiento, que fue Johann Gauss, él estaba pensando en una aplicación o simplemente tenía un interés teórico por esta curva. Pero sí encontró esta curva, y esta curva es proporcional a e a la menos x cuadrado medios, donde por supuesto el x está en los reales. Entonces, si tú piensas, mira, yo quisiera entonces una variable aleatoria, x, que fuera una variable que estuviera en los números reales, pero que su función de densidad de probabilidad sea una constante por este núcleo, e a la menos x cuadrado medios, con x en los reales. Entonces, esta curva cumple con ser una curva de esta naturaleza. Es una curva que está centrada en 0, que el máximo de la curva está en 0, y que es simétrica. Es decir, si yo me aparto una desviación estándar hacia este lado, 2 desviaciones, 3 desviaciones estándar, entonces esto se va a distribuir de manera simétrica. Bueno, la primera pregunta que nos podemos hacer es, ¿cómo calcular esta constante? Tú sabes que una función de densidad tiene que satisfacer dos supuestos. Lo primero es que tiene que ser positiva. Esta curva tiene que ser positiva. Eso significa, no negativa en realidad, esto significa que k tiene que ser positivo. Y segundo criterio, el segundo axioma, es que la integral sobre todo el espacio, en este caso, desde menos infinito a infinito, de k por e a la menos x cuadrado medio, tiene que ser igual a 1. Eso ya lo establecimos hace un tiempo atrás. Entonces, si tú despejas la constante k desde esa ecuación, esto significa que la constante vale 1, partido por la integral entre menos infinito a infinito, de e a la menos x cuadrado medios de x. Entonces, para poder calcular esta constante y tener la distribución, la densidad completamente conocida, tenemos que calcular esta integral. Entonces, la pregunta es, ¿cómo tú calculas esta integral? De e a la menos x cuadrado medio de x. Bueno, esta integral no tiene primitiva. Esa es la mala noticia. Pero sí, nosotros sabemos que como la función esta función es par, esto es 2 veces la integral entre 0 e infinito de esta función. Y ahora entonces lo que nosotros podemos hacer es un cambio de variable para ver si tenemos suerte y esto se parece a la función gamma. Entonces, si tú haces un cambio de variable aquí, vas a hacer el cambio u igual a x cuadrado. ¿Cuánto vale de u? Eso vale 2x de x. Esto implica entonces que el diferencial de x tú lo podrías representar como du partido por 2x, pero si tú despejas x desde aquí, eso es raíz de u. Entonces eso va a ser du partido por 2 veces raíz de u. Entonces ahora, si nosotros reemplazamos en esta integral, que le vamos a llamar i, entonces esta integral i no va a ser otra cosa que 2 veces la integral entre 0 e infinito de e a la menos u medios ahora por dx, que es esto,
Entonces esto es de u partido por 2 veces raíz de u. Entonces estos dos se cancelan y ahora sí entonces vamos a tener una integral entre 0 e infinito de este raíz de u pasa arriba como un u a la menos 1 medio por e a la menos u medios de u. Y ahora entonces, mira cómo quedó esta integral, quedó hermosa, porque tú te vas a acordar ahora que la integral gamma es la integral entre 0 e infinito de x elevado a alfa menos 1 por e a la menos x partido por beta de x, y esto sabemos que es gamma de alfa por beta elevado a alfa. Entonces el trabajo que nosotros tenemos que hacer es descubrir cuál es el alfa en esta distribución, en esta densidad, y cuál es el beta. Por ejemplo, de aquí está claro que el beta es el que divide la variable, así que el beta vale 2. Entonces de aquí tú ya sabes que el beta vale 2. Pero este u a la menos 1 medio lo tienes que escribir con un 1 ahí. Entonces, ¿qué número? Menos 1 te da menos 1 medio. Entonces ese menos 1 medio lo puedes escribir así, como 1 medio menos 1. Entonces ahí te queda de esa forma. Significa que este está haciendo el papel del alfa. O sea, alfa vale 1 medio. Entonces, para evaluar esta integral, con beta igual 2 y con alfa igual 1 medio, esa integral, es decir, la integral y, va a ser gamma de alfa, es decir, gamma de 1 medio, por beta elevado a alfa. Beta elevado a alfa es 2 a la 1 medio. Yo no sé si tú recuerdas que nosotros cuando hicimos las propiedades de la función gamma, dijimos que gamma de 1 medio, eso es raíz de pi. Entonces, si tú juntas todo, ahora reemplazas aquí raíz de pi, te va a quedar que esta integral vale raíz de 2pi. Entonces ahora, ¿qué tenemos que calcular? La constante k va a ser 1 partido por esto. Por lo tanto, entonces la constante k va a ser 1 partido por raíz de 2pi. Y esto implica entonces que la densidad ahora de esta variable aleatoria está completamente conocida. ¿Cómo va a ser? 1 partido por raíz de 2pi por e a la menos x cuadrado medios, donde el x está en los reales. Esta es la curva. La voy a poner ahí en un cuadro, que es muy importante. Esa es la curva que luce de esa manera. De tal manera que la integral sobre todo el espacio vale 1 y que es siempre positiva. Entonces, si tú te das cuenta, el principio que está detrás es que cuando tú colectas información, hay más información en el medio. Claro, mira las notas de un curso. Son muy pocos los que les va muy mal, muy pocos los que sacan excelente, y la mayoría en el medio. Mira la medición de la cintura de las personas. Va a ser de esta manera también. Si tú te sacas los pelos y los pones uno al lado del otro, eso va a ser así. Entonces no sabemos si esto es un patrón de la naturaleza, pero sí sabemos que está presente en muchos fenómenos. Por eso entonces vale la pena estudiar estas funciones, y también ahora lo que vamos a hacer es estudiar qué pasa con estas funciones cuando no están centradas en cero. Piensa en este caso, ahora yo tuve pérdida, esto puede significar ganancia o pérdida. Imagínate que tuve pérdida aquí en menos 20 y la curva podría estar centrada allí. ¿Cómo puedo hacer en esta curva esa transformación para que considere otros valores posibles medios? ¿Y cómo podría ser también con otras curvas que van a ser de esta forma? Que van a ser muy achatadas, en que la dispersión va a ser muy grande, pero van a estar centradas en un punto allí. Entonces, si te das cuenta aquí, naturalmente aparecen dos parámetros, que es el parámetro de localización, dónde está centrada esta curva, dónde está ese máximo, y el parámetro de dispersión, que me dice qué tanta dispersión hay en torno a ese valor. Para formalizar lo que hemos dicho, vamos a poner aquí entonces una definición, que podríamos haber hecho esta definición al comienzo, pero me parece interesante la discusión que hicimos. Entonces, sea x una variable aleatoria, ¿ya?, con función de densidad, entonces esta función de densidad que nosotros vimos, esta f de x, ¿ya?, 1 partido por raíz de 2pi por e a la menos x cuadrado medios con x en los reales. Entonces,
Si esta es una variable aleatoria que tiene esta función de densidad, entonces, diremos que X tiene una distribución normal. Esta es una distribución normal, o también se le llama una distribución gaussiana estándar. Y la notación que usamos para esto es la siguiente. La notación es esta. X tiene una distribución normal 0, 1. ¿A qué se refiere ese 0, 1? Que está centrada en 0 y que la varianza es 1. En general, este parámetro más adelante se va a llamar mu y este parámetro se va a llamar sigma cuadrado y van a corresponder a la media y la varianza. Entonces, ahora corresponde discutir cómo hacemos nosotros para trasladar esta distribución a cualquiera de estos parámetros. Porque en la práctica, cuando tú tengas una distribución, no va a venir centrada en 0 posiblemente, va a estar centrada en otro valor. Si estás estudiando la estatura, va a venir centrada en 1,50 m, 1,70 m, no en 0. Entonces, ahora vamos a hacer esta definición, que es la definición de la distribución normal general, ¿no? Entonces, sea X esta una variable aleatoria, continua, con función de probabilidad, esta, f de x, que es 1 partido por raíz de 2pi, sigma por e a la menos 1/2 de x menos mu partido por sigma al cuadrado, cuando x está en los reales, mu está en los reales, pero sigma tiene que ser positivo. Entonces, si tú ves esta función, una variable aleatoria con esta función, entonces diremos que x tiene una distribución normal con parámetros mu y sigma. Mu y sigma cuadrado. Y la notación que va a ser para esto va a ser la siguiente. Que debo advertir algo aquí. La notación va a ser x tiene una distribución normal con parámetro mu y sigma al cuadrado. Debo decir acá que hay algunos libros que escriben acá sigma en vez de sigma cuadrado. En este curso nosotros vamos a asumir que este valor acá siempre se escribe como sigma cuadrado. Por lo tanto, si tú quieres obtener, yo te doy 4 aquí, y tú quieres obtener el valor de sigma, eso va a ser 2, ¿ya? Entonces, el valor completo este es sigma cuadrado. Muy bien. Entonces, la pregunta que viene a continuación es esta, que es una pregunta muy relevante. ¿Qué relación existe entre una distribución normal 0, 1 y una distribución normal mu sigma cuadrado? Esa es la pregunta, una distribución normal general o una distribución normal mu sigma cuadrado. Entonces aquí hay que tomar en cuenta algo. Si tú quieres escribir para calcular, por ejemplo, las probabilidades de esta distribución normal 0, 1, ¿cuál sería de esta variable, la distribución normal 0, 1, cuál sería la función de distribución? Ah, mira, la función de distribución, por definición, es la integral entre menos infinito y x de 1 partido por raíz de 2pi por e a la menos t cuadrados medios de t. Entonces, fíjate en esta función. Esta función no tiene una forma explícita sencilla. Para poder calcular esta función, lo que uno necesita hacer es usar una tabla, ¿ya? Usar una tabla o una calculadora bastante moderna, o un computador. ¿Ok? Pero la gracia que tiene la distribución normal es que cualquier variable que tú tengas, normal mu sigma cuadrado, puede ser reducida a una normal 0,1. Eso significa que si tú usas una tabla para esta distribución, para esta función,
no necesitas hacer una tabla para otros valores de mu y sigma, porque imagínate que mi probabilidad involucra un valor sigma igual, mu igual 40 y sigma igual 80. Tendría que calcular esta función para esos valores, ¿te das cuenta? Y como tengo infinitos valores, sería algo poco eficiente. En cambio, el camino que vamos a tomar nosotros es el siguiente. Esta variable aleatoria la vamos a transformar a una variable normal 0,1, y una vez que la probabilidad aquí sea equivalente a un evento acá, lo vamos a calcular usando esta función, y por eso entonces vamos a construir solamente una tabla. Entonces, el resultado que voy a poner a continuación es un teorema muy importante, y dice lo siguiente: si tú tienes que x es una variable normal mu sigma cuadrado, esto implica entonces que si tú haces esta transformación a la variable x, le restas mu y la divides por sigma, entonces esta nueva variable tiene distribución normal 0, 1. Esa es la manera entonces de llevar una distribución normal mu sigma cuadrado a una distribución normal 0, 1. Y este proceso de llevar una distribución normal general a una distribución normal 0, 1 se llama estandarización. Y cuando tú aplicas entonces esa transformación, eso se llama estandarización. ¿Por qué? Porque esta nueva variable, recuerda, la normal 0,1 se llama normal estándar. Entonces, llevar una normal con mu sigma cuadrado cualquiera a una normal 0,1 se llama estandarización. ¿Y cuándo yo hago esto? Bueno, cuando estos parámetros no son 0 ni 1. O sea, si yo tengo una normal 2, 3, tengo que estandarizar. El único caso en que no estandarizo es cuando ya está estandarizado. ¿Okay? Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es explicar a continuación cómo transformar las probabilidades para poder calcular probabilidades usando esta estandarización. Antes de calcular las probabilidades, quiero enfatizar nuevamente el rol que tiene la función de densidad de esta variable, de la variable normal 0,1. Recuerda que esto es la integral entre menos infinito y zetita de 1 partido por raíz de 2pi por e a la menos t cuadrado medios de t. ¿Qué representa esta probabilidad? Bueno, esa función representa en realidad, ¿qué representa esta función? Una probabilidad. Aquí está el 0, y como dijimos, esto va a ser simétrico. Entonces, si tú pones el valor de zetita, por ejemplo, aquí, esta probabilidad, en realidad, la definición de la función de distribución es la misma, siempre la misma, ¿te acuerdas? Que es la probabilidad de que la variable z sea menor o igual que zetita. Entonces, esto es el área bajo la curva entre menos infinito y ese valor. Eso representa entonces esta función. Si nosotros evaluamos esta función entre menos infinito e infinito, podríamos obtener esencialmente cualquier probabilidad que necesitemos, pero va a suceder que en general esta curva va a estar graficada más o menos entre menos 3 y 3, porque allí se encuentra el 99% de la masa de los datos. Entonces, si tú ves una tabla de la distribución normal, no te asustes que no aparecen valores fuera de allí. O algunos lo hacen entre menos 4 y 4. Las tablas están construidas así. ¿Pero por qué? Porque la probabilidad a partir de eso en adelante es muy pequeñita. ¿Ok? Entonces, lo que estamos diciendo acá es que para una variable normal, la probabilidad de que el z esté entre menos 4 y 4, eso es aproximadamente 1. ¿Okay? Y ya no nos interesa, entonces, si tú vas a entrar a la tabla con un valor 50 y dices, uy, no está el 50 en la tabla, claro, es porque tienes que saber esto, que entre menos 3 y 3 se concentra el 99% de las observaciones. Entonces, ahora sí podemos pensar cómo cambiar una probabilidad para usar esta función. Entonces, esta función, yo te recuerdo, nuevamente hago énfasis en el hecho de que esto se resuelve usando una tabla o un computador o una calculadora. Entonces ahora sí, imagínate que ahora esta variable x, ¿ya?, es normal mu sigma cuadrado cualquiera. Y para esa variable, lo que tú quieres calcular la probabilidad de que x esté entre a y b. ¿Ok? Entonces, te recuerdas, tú te haces la pregunta, ¿el mu vale 0? ¿El sigma cuadrado vale 1? Si tu respuesta es sí en ambos casos, no tienes que estandarizar nada, simplemente buscar en la tabla o usar esta función.
Si esto no es verdad, entonces tienes que estandarizar. Entonces aquí el proceso de estandarización, lo que tú tienes que hacer en el fondo es restar mu en los tres lados y dividir por sigma en los tres lados. Entonces ese evento corresponde al evento A menos mu partido por sigma. Como estamos dividiendo por cosas positivas, esto no se altera. Los signos de la desigualdad. B menos mu partido por sigma. ¿Ok? Entonces, la probabilidad de este evento es equivalente a la probabilidad de ese evento. Pero esta variable, ¿te acuerdas? Tiene ahora una distribución normal 0,1. Entonces, esto tú lo puedes escribir como la probabilidad de A menos mu partido por sigma menor o igual que Z menor o igual que B menos mu partido por sigma. Y ahora sí, entonces, esta variable nueva es una variable normal 0,1 que tiene esta función de distribución. Ahora, ¿tú te acuerdas con esta función? Esta función, te voy a decir una cosa, tiene un nombre especial, ¿eh? Solamente es un nombre que se usa en la literatura, pero en el fondo se le pone así. A la función de distribución de la variable normal estándar se le pone así. Phi de z. ¿No? Entonces, si tú quieres calcular cuánto vale la probabilidad usando la distribución de la normal estándar, esto va a ser la probabilidad acumulada hasta este valor menos la probabilidad acumulada hasta este valor. ¿Sí? Lo que tú quieres calcular es probabilidad acumulada entre dos valores. Ahí están. ¿Qué haces? Calculas la probabilidad de aquí hacia atrás y le restas la probabilidad de aquí hacia atrás. Entonces, esto va a ser la función de distribución de la normal evaluada en el valor más grande menos la función de distribución de la normal evaluada en el valor más pequeño. Y de esa manera, un problema que era difícil de evaluar se transformó en un problema que nos sigue siendo menos difícil, pero sí tenemos una tabla o una calculadora que resuelve esto. Entonces te das cuenta que cualquiera sea el valor de A y B y cualquiera sea el valor de mu y sigma, siempre vamos a llegar a una normal estándar. Y para calcular esto vamos a necesitar evaluar numéricamente esa función. Muy bien, entonces vamos a recalcar también cuáles son posibles valores para esta función. Bueno, cuando tú construyes una tabla, entonces la tabla luce de esta manera. Aquí están los valores de z y aquí están los valores de phi de z. ¿Ya? Z así y valor de phi de z. Entonces, por ejemplo, si z vale 0, ¿cuánto vale esa probabilidad? Ah, si z vale 0, ese es un medio, ¿verdad? Porque es simétrica. Bueno, si z, por ejemplo, vale 1.64, entonces esta probabilidad vale 0.95. La probabilidad acumulada hasta el punto 1.64 es 95%. ¿Cuánto vale la probabilidad acumulada hasta 1.96? 0.97%. ¿Cuánto vale la probabilidad acumulada hasta 1? Ah, bueno, esa probabilidad vale 0.84, 134. La tabla entonces contiene siempre al menos dos columnas, en que una columna está el valor del z que tú quieres calcular, hasta dónde llegas, y la probabilidad correspondiente a ese z. Entonces, vamos a hacer un ejemplo para ilustrar esto. Sea x entonces, un ejemplo muy cortito. Ejemplo, sea x una variable aleatoria normal con parámetros mu es igual a 1 y sigma cuadrado igual 4. ¿Ya? Entonces, lo que te piden es calcular la probabilidad de que x esté entre 1 y 3. Esa es la probabilidad. Sí, entre 1 y 3. Entonces, recuerda la pregunta que tienes que hacer. ¿Es mu igual a 0 y sigma cuadrado igual a 1? La respuesta es no. Entonces, tengo que hacer ese procedimiento. Entonces, esta probabilidad va a ser igual a la probabilidad, y ahora haces la estandarización. 1, voy a anotarlo, 1 menos 1 partido por sigma. ¿Cuánto vale sigma acá? 2. Menor o igual que x menos 1 partido por 2. Menor o igual que 3 menos 1 partido por 2. Porque es la misma estandarización en las tres partes de la desigualdad. Esto ahora entonces es una variable normal. Por lo tanto, esta probabilidad la puedes escribir así. 1 menos 1 es 0, menor o igual que z menor o igual que 1. Esto es 1.
Entonces, de acuerdo a este principio, eso va a ser el valor de la tabla en 1, que es el más grande, menos el valor de la tabla en 0, que es el valor más pequeño. Entonces, ¿tú sabes cuánto es el valor de la tabla en 1? Sí, aquí está. 1, el valor es 0,84134. Menos. ¿Sabes cuál es el valor en 0? Sí, es un medio. Por lo tanto, el valor final va a ser 0.34134. Es decir, si tú tienes una normal con mu igual 1 y sigma cuadrado igual 4, la probabilidad que el x esté entre 1 y 3 es aproximadamente el 34%.